Bienvenido, bienvenido, querido estudiante de primero medio, a nuestra clase de refracción de la luz. Este es un tema que ya habíamos hablado en la clase anterior, donde hicimos una indagación utilizando una simulación de FET, pero aún así vamos a seguir hablando y organizando un poco más las ideas con respecto a este fenómeno ondulatorio. Recordemos lo importante. Cuando la luz se propaga de un medio a otro, se produce un cambio de dirección debido a un cambio de velocidad en la propagación. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz va a desviarse cuando cambie de medio de propagación. Estos medios pueden ser translúcidos o transparentes, como muestra aquí la ilustración, y vemos, por ejemplo, que esta bombilla se corta cuando la comparamos afuera o dentro del vaso o dentro de los líquidos que la contienen. ¿Cómo se va a modelar matemáticamente la refracción? A través de un índice. Un índice es un número sin unidad de medida que nos va a permitir comparar diferentes superficies. ¿Y cómo se obtiene este número? Se obtiene dividiendo la velocidad de la luz en el vacío con la velocidad de la luz en un medio en específico. N, que es nuestro índice de refracción, entonces, se calcula como C dividido B. Recordemos que C tiene un valor de 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo aproximadamente, lo que es igual a 300.000 kilómetros en un segundo. Algunos ejemplos de índice de refracción: tenemos el vacío, que tiene un índice 1, ya que nos queda para el vacío, al calcular el índice, nos queda la velocidad de la luz en el vacío arriba y abajo la misma velocidad. Al hacer la división, entonces nos queda que el n es igual a 1. Para otros medios de propagación tenemos, por ejemplo, el aire con 1,002926, es decir, casi igual a 1. No quiere decir que no hay refracción en el aire. De hecho, sí hay fenómenos en donde podemos observar este efecto en la atmósfera. Pero para efectos prácticos, cuando la luz se propague en el aire, vamos a considerar que su índice es igual a 1. En el agua, aproximadamente 1,33, en el vidrio 1,52 y en la glicerina 1,473. Tomemos como ejemplo ahora la glicerina. Sabemos que el n es 1,47. Sabemos que la velocidad de la luz en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, pero no sabemos cuál es la rapidez de propagación en la glicerina. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es intercambiar. Para poder despejar, vamos a cambiar estos dos números de lugar y nos queda rapidez igual a 300.000 kilómetros por segundo dividido 1,47. Y esto nos da como resultado 204.081,63 kilómetros por segundo. Vale observar que mientras más alto el índice de refracción, menor es la rapidez de propagación en ese medio en particular. ¿Y por qué es importante este índice? Por sí solo nos entrega la información sobre la rapidez en la que se propaga la luz en ese medio material, pero si tomamos dos índices nos permite comparar y poder modelar el comportamiento que tendrá la luz cuando cambie de medio de propagación. Así que en realidad lo que vamos a hacer es relacionar dos índices. El primero es donde la luz se va a propagar inicialmente y el segundo donde la luz se va a refractar. Cuando hablamos de comparar, significa que vamos a establecer mayor, igual o menor para poder predecir qué va a ocurrir con el rayo de luz. Y vamos a tener, por supuesto, un esquema de referencia. Para poder establecer qué le debe ocurrir a un rayo de luz, lo que vamos a hacer es referirnos a los ángulos que se forman con respecto a la normal. ¿Y qué es la normal? Recuerda que en un medio de propagación
existe una línea que se llama interfaz, que es la división que tiene con otro medio de propagación. Supongamos que esto es agua y vamos a modelar un rayito de luz de un láser rojo que viene por acá. ¿Ok? La luz incide por acá y como sé que se va a refractar, esto no va a seguir derecho, sino que se va a doblar la luz. ¿Cómo sé si el ángulo es más pequeño o es más grande? De partida vamos a colocar aquí, justo donde incide el rayo, trazamos una línea perpendicular y esa es la línea a la que llamamos normal. Y el ángulo de incidencia, nuestro alfa 1, es este ángulo que está acá. Ese es nuestro ángulo de entrada, de incidencia o nuestro ángulo 1. ¿Qué le ocurre a la luz? En este caso, el ángulo con el que se refracta va a estar pegadito acá con respecto a la normal. Es decir, este es nuestro ángulo 2 y en este caso nosotros decimos que el ángulo se acerca a la normal, porque si lo miro, alfa 1 es más grande que alfa 2. Esto fue lo que trabajamos en nuestra sesión anterior cuando hicimos la simulación FET y medimos los ángulos. Si recuerdas bien, tenemos una situación con dos índices de refracción y en este caso esto era aire que tiene índice 1 y abajo tenemos agua que tiene índice 1,33. Así que el índice del agua, es decir, el índice 2, es mayor que el índice 1. Y los ángulos van a tener la relación inversa, es decir, el ángulo 1 es mayor que el ángulo 2. Así que puedes recordar colocar los símbolos de mayor o menor al revés para saber qué le ocurre a los ángulos. Así que en este caso tenemos que la luz se acerca a la normal. Como vamos a ver ahora, tenemos un prisma semicircular con una luz y cuando el ángulo es 0, sale por el otro lado con 0 grados. El primer índice de refracción corresponde al aire y el segundo índice corresponde al acrílico. Fíjate que ahora el ángulo es de 30 grados de entrada y el de salida es menor que 30, es más pequeño, de hecho mide 25 aproximadamente. Lo contrario a esta situación sería que la luz se aleje de la normal, es decir, cuando tengamos la situación contraria, en que el índice 1 sea mayor que el índice 2, el ángulo 1 va a ser menor que el ángulo 2, es decir, el ángulo de salida va a ser más grande que el ángulo de entrada. Ahora vamos a invertir y primero va a entrar la luz por el acrílico y luego por el aire, y al entrar con 30 grados, el ángulo de salida es de casi 50 grados. ¿Y qué tiene de particular esta situación? Bien, aquí está. Cuando el índice 1 es mayor que el índice 2, el ángulo de salida es mayor que el ángulo de entrada. Es decir, que en algún momento el ángulo refractado es tan grande que supera los 90 grados con respecto a la normal, que en la imagen que está a la izquierda ahora está dibujada con una línea roja. Cuando llegamos a este ángulo en que justamente el rayo refractado se hace 90 grados, a este ángulo se le llama ángulo límite. A partir de ese ángulo en adelante, toda la luz se refleja dentro de este material y no se refracta. A este fenómeno se le llama reflexión total interna. A partir de la situación anterior, vemos que si aumentamos el ángulo, la luz ya no se refracta y se refleja por dentro del acrílico. Y es lo que estamos viendo en la figura. En el primer rayo de luz, la luz pasa de largo, solo ocurre cambio de rapidez de propagación, pero no de dirección. El segundo ángulo sufre refracción. El tercer ángulo corresponde al ángulo límite, ya que el rayo refractado se va justo por la interfaz, por eso mide 90 grados.
Y si el ángulo es más grande que el ángulo límite, entonces la luz solo se refleja y no pasa hacia el otro lado. Este fenómeno de la reflexión total interna es muy importante, por ejemplo, en la transmisión de información a través de fibra óptica. Aquí hay una imagen muy particular de la reflexión total interna, ya que siempre se menciona para la fibra óptica, pero aquí hay una cámara que está debajo del agua en los Juegos Olímpicos del 2012 y está en un ángulo en el cual la cámara logra capturar la luz que se refleja por dentro de la piscina. Es decir, esta imagen que ves aquí arriba corresponde al reflejo del nadador que está aquí abajo. ¿Y cuándo observamos gracias a la refracción? Bueno, todo el tiempo, porque la luz se refracta al entrar a tu ojo. Pero cada vez que miramos a través de algún material translúcido o transparente, estamos observando una imagen formada por refracción. Por ejemplo, a través de las ventanas o cuando miramos peces en una pecera. Vamos a entender cómo se obtiene esta imagen y por qué es gracias a la refracción. ¿Y cómo se forman las imágenes por refracción? En este caso tenemos a una persona, que eres tú, y un pez. Estamos mirando al pez por encima del agua. Así que arriba tenemos aire y abajo tenemos agua. Quiere decir que nuestro N1 y nuestro N2 en este caso han quedado como agua y aire respectivamente. ¿Cuál N es mayor? Recuerda que el agua tiene un índice de 1,33 y el aire tiene un índice de 1, así que N1 es mayor que N2. Eso significa que el ángulo 1 y el ángulo 2 tienen la relación al revés, es decir, el ángulo 1 es menor que el ángulo 2. El pez tiene que reflejar la luz de forma difusa, ya que si no sería un pez espejo y eso no sé si existe. Así que es un pez que refleja la luz de manera difusa. Por aquí puede haber sol o puede haber una lámpara o cualquier cosa. Llega un rayito de luz y rebota, por ejemplo, de esta forma hacia la persona. Aquí tenemos que dibujar la línea normal. Dibujamos la línea normal justo en ese punto en que llega el rayo. Recuerda siempre en 90 grados con respecto a la interfaz, que es esta línea que hemos dibujado separando el aire y el agua. Y marcamos el ángulo de entrada, el ángulo 1, y ahora vamos a buscar el ángulo 2. El ángulo 2 es más grande que el ángulo 1. Así que lo voy a dibujar más alejado de la normal que el primer ángulo. Así. Ese es el ángulo 2. ¿Y qué ocurre con el pescadito? Resulta que la persona no ve al pescadito en esta posición, sino que ve la extensión de esta línea. Así que para la persona, este pez cirujano, ¿sí? Es el mismo pez de Dory. Nadaremos, nadaremos. Lo ve más arriba. Es la misma razón por la cual, si tú te paras en la orilla de una piscina y ves el fondo, lo ves más arriba de lo que realmente está. Es decir, la piscina se ve menos profunda. Y no sabes, ¿cierto? Y no percibes que el pez se quiebra como en la primera imagen que mostré aquí en esta presentación, pero sí es una imagen por refracción, ya que el pez aparece en otra posición con respecto a lo que es su posición real. Y esto es porque la luz debe cambiar de dirección cuando pasa del agua al aire en este caso. A veces, un mismo medio puede tener diferentes índices de refracción. Por ejemplo, en el aire, el índice de refracción está relacionado con la temperatura y la densidad. Bueno, en casi todos los medios solemos decir que un material que es más denso va a tener un índice mayor y por lo tanto la luz se va a mover con menor rapidez en ese medio, pero hay excepciones. Pero para el aire sí podemos establecer esta relación. Por lo que en el aire hay gradientes, es decir, hay sectores con diferencias de temperatura, ya que pueden ir en aumento o en disminución, y van a hacer que la luz se desvíe porque estas pequeñas variaciones de temperatura van a indicar diferencias en los índices de refracción para la luz. Así que la luz se desvía cuando hay aire a diferentes temperaturas.
como sucede en un espejismo en la carretera o en el desierto. La luz que viene de arriba, ¿verdad? En el cielo, la luz que viene arriba en el cielo se va desviando y hace esta curva para llegar a la persona, pero la persona no sabe que la luz viene de arriba, sino que piensa que la luz que está recibiendo viene en esta dirección, porque uno piensa que la luz viene viajando siempre en línea recta. Así que lo que se ve acá abajo es un reflejo del mismo cielo, pero que se ve desde abajo debido a que es un rayo de luz que se fue desviando debido a estas diferencias de índices de refracción. Parecido a lo que le ocurre al sonido, también en un día cálido, en un día frío, que el sonido se podía ir hacia arriba o hacia abajo, como lo vimos en videos anteriores. Esto ocurre cuando la diferencia de temperatura para el aire es muy significativa, por eso en el desierto el aire en la superficie está muy caliente con respecto al aire que está por encima y por eso ocurre este efecto. No es necesario ir al desierto, a veces en un viaje en carretera en el verano, cuando el camino es muy largo, podemos apreciar que se observan como si estuviera mojado el piso, o a veces incluso puedes ver el reflejo de los vehículos que están adelante tuyo, pero es un espejismo. Y si has llegado hasta aquí, significa que has terminado el video, así que muy buen trabajo. Espero que esta clase haya sido muy buena para ti. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en nuestra aula virtual de Google Classroom. Y recuerda cuidarte mucho, sal de tu casa con mascarilla y con alcohol gel. Lávate las manos muy bien con agua y jabón y que estés súper bien.